Tulia Faletti, bienvenida al ciclo de entrevistas protagonistas de la ciencia política, organizado por la carrera de esta hermosa disciplina en la Universidad de Buenos Aires. Primero, quería agradecerte de nuestra parte y de la organización por regalarnos este tiempo acá con nosotros. Este ciclo de entrevistas siempre empieza con una autopresentación en la cual buscamos que se explaye como usted sienta que quiera presentarse, ¿no? Perfecto. Bueno, Bruno, Matías, muchas gracias Martín, perdón. Muchas gracias por invitarme a estar acá con ustedes hoy. Realmente es un placer y un honor para mí regresar a la carrera de Ciencias Sociales en la UBA. O mejor dicho, a la Facultad de Ciencias Sociales, carrera de Ciencias Políticas. Yo empecé mi trayectoria académica aquí en la UBA, en otro edificio, en Marcelo T. Alvear, en la carrera de Sociología, dentro de la Facultad de Ciencias Sociales. Me gradué en el 94 como socióloga y al poquito tiempo decidí continuar estudiando fuera. En ese momento había solo 2 doctorados en la UBA, uno de historia y uno de filosofía. Y si querías estudiar cualquier otra disciplina a nivel posgrado, realmente era Complejo. Era sí o sí irse. Y bueno, la situación económica también no estaba muy bien, era la crisis del 95. Así que salí a estudiar en el 96. Fui a la Universidad de Northwestern en Chicago y ahí hice mi doctorado en ciencias políticas. O sea que transicioné de sociología a ciencias políticas para mi doctorado. Me gradué en el 2003 y bueno, después de un postdoc breve en la Universidad de Notre Dame y otro un poquito más largo, que en realidad eran combinados, en la Universidad de British Columbia, en Vancouver, Canadá. Empecé a trabajar en el 2004 en la Universidad de Pensilvania. Allí empecé mi carrera primero como assistant professor en tenure track, digamos la carrera de profesorado. Y bueno, fui ganando las promociones hasta ser profesora full, como se dice en inglés. Y allí estoy, hace 21 años. ¿Qué posición? Profesora de Ciencias Políticas, perdón. Dentro de Ciencia Política, claro. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Pensilvania. Allí es, en la ciudad de Filadelfia. Bien. ¿Qué temas de interés en la investigación son los que más te atraen o se centra toda tu carrera? Sí. Yo empecé mi carrera de investigación en la UBA, en realidad. La UBA, en esos años en que yo era estudiante, tenía becas de iniciación en la investigación para estudiantes, becas UACIT. Siguen estando. por suerte. Ok, excelente. Y así fue como empecé mi carrera en la investigación, realmente con mucho apoyo y mentoría de el profesor Waldo Ansaldi, que enseñaba historia social latinoamericana. Yo tomé el curso con él y luego quedé en el grupo de ayudantes de segunda y así me seguí formando con el grupo. Y cuando empecé con la beca UBACIT, él fue mi director de tesis y realmente le estoy muy agradecida porque hizo muchísimo esfuerzo para formar equipos de trabajo. Y esa fue mi incursión en la investigación y empecé investigando el tema de redes familiares en la transición entre Estado oligárquico y Estado democrático. Y las redes familiares que estudiaba eran las del noroeste argentino. O sea que desde muy temprano me interesó el tema de relaciones entre centros y periferias. Entonces, cuando me fui a hacer el doctorado, ya
entonces en ciencias políticas, porque me pareció que en los Estados Unidos ciencias políticas cubrían mis intereses de investigación y de estudio mejor que sociología. Sociología en los Estados Unidos, al menos en esa época, pero creo que es cierto, hoy día estaba muy centrado hacia problemas sociales de la sociedad norteamericana. Bien. Y a mí me interesaba más seguir estudiando América Latina, claro, hacer lo que denominamos política comparada, temas de Estado, de democracia, de regímenes políticos, que no eran tan comunes en sociología. En sociología en los Estados Unidos se hacía más estructura social, sí, y otros temas, ¿no? Como por ejemplo raza, pero nuevamente enfocado muy a los Estados Unidos. Claro, muy interno todo el estudio de sociología de ellos. Claro. Exactamente, exactamente. Entonces, como yo estaba interesada en seguir estudiando América Latina, teoría comparada política comparada dentro de ciencias políticas era un mejor encuadre, un mejor fit, diríamos, que sociología. Así que bueno, por eso me pasé, y cuando era tiempo de definir mi proyecto de tesis, las reformas de descentralización que se estaban dando, como lo que se llamaban reformas de segunda generación, luego de lo que fueron las reformas estructurales del neoliberalismo temprano, digamos, sí, se estaban llevando a cabo, y me parecieron una excelente ventana, una excelente forma de entrar al tema de esas relaciones entre centros y periferias que a mí me interesaban, pero de una perspectiva más actual. Entonces me dediqué en mi doctorado a estudiar las políticas de descentralización, nuevamente en perspectiva comparada. Primero estudié 3 países, Argentina, México y Colombia, y luego para el libro, que ya, digamos, continué mientras era profesora inicial en la Universidad de Pensilvania, incorporé el caso de Brasil. Entonces, el primer tema de investigación fue descentralización. Luego, la descentralización me llevó a pensar el tema de participación ciudadana, porque uno de los argumentos a favor de la descentralización es que ayuda a la participación ciudadana, o sea, la descentralización de poder de niveles más altos de gobierno hacia niveles intermedios o locales, supuestamente ayudaría la participación de la gente, digamos, claro, el gobierno más cerca de la gente, ¿no es cierto? Es uno de los eslogans, si se quiere, que se podría usar para favorecer un proceso descentralizador. Entonces yo decía, bueno, la verdad es que si ese efecto positivo se produce, no solo depende de descentralizar, pero también de que la gente participe. Entonces, mi segundo proyecto se enfocó en el tema de participación, que investigué en consejos de salud, tanto de Argentina como de Brasil, y ya luego también en colaboración con un ex estudiante mío, Santiago Cunial, también argentino. Estudiamos más en perspectiva comparada la descentralización de los sistemas de salud tanto en Europa como en América Latina. Y el tema de la participación me llevó también, en colaboración con una ex estudiante doctoral de quien fui mentora, Tía Ríos Francos. Con ella investigamos el tema de consulta previa, o sea, la participación de poblaciones originarias en procesos de consulta, toda vez que su medio ambiente pueda ser modificado por proyectos de infraestructura o proyectos administrativos de magnitud que puedan tener un impacto medioambiental o en la vida de las comunidades. Entonces, el tema de participación me llevó a consulta previa, nuevamente en colaboración con Tía Ríos Francos, y ahí me fui adentrando más en el tema de demandas y derechos de pueblos originarios, que es lo que he estado estudiando desde más o menos el 2014 a esta parte, en la última década. Sí, bien. Yo te iba a hacer una pregunta con respecto a tu tiempo ahí en Chicago, en la Universidad de Northwestern. Un pequeño detalle, supe que los chicos que se reciben en esa universidad pintan piedras, por ejemplo,
cuando se reciben y cuando uno se doctora, ¿hay algún tipo de festejo particular o simplemente...? Bueno, mira, sabes más que yo sobre eso, porque la verdad es que no me acordaba o no creo acordarme y no sé si sabía de lo de pintar la piedra al doctorarse o al recibirse. Digamos, a veces hay culturas diferentes para el grado que para el posgrado, ¿no? La verdad es que no estoy segura, pero también sucede que, digamos, el doctorado es un tiempo de cursada, pero luego uno se va a hacer investigación de campo, sobre todo en política comparada, y luego algunos estudiantes vuelven a escribir, otros se quedan en el campo escribiendo, otros van a otros lados a escribir, y ese último fue mi caso. Entonces, la verdad es que yo, si bien me gradué, no participé de un evento de graduación en Northwestern. O sea, me mandaron el certificadito por correo. Sí, me imagino. US Mail, no estaba ahí para el evento de graduación, que siempre se da en mayo. Entonces, digamos, tiene que alinearse todo, ¿no? Que el título esté listo para un determinado mes del año, etcétera, etcétera. Creo que mi graduación era de agosto, entonces no llegaba ese mayo y al otro mayo yo ya estaba en otra cosa. Así que, aunque en Northwestern capaz que era un poquito más tarde la graduación, ahora que lo pienso, porque era el sistema de cuatrimestres, no de semestres. Pero bueno, no caminé. Cuando uno hace la graduación con digamos, toda la regalía y todo eso. Eso se llama caminar en inglés, walk. No caminé para mi doctorado, pero sí lo hice para mi master's. En parte porque sabía que seguramente no iba a estar para el doctorado. Claro. Y fue divertido. Alguna de las dos pero no pinté ninguna piedra. Claro. Bueno, si quieres seguir vos por un lado. Bien. Hablando de estos temas de decisión, se quieren bisagras en la vida de uno. ¿Qué consejo le daría a un joven que está decidiendo en estos momentos estudiar esta disciplina, la ciencia política? Ciencias políticas. ¿Qué consejo le daría? Estoy pensando en mis estudiantes. Las ciencias políticas actualmente, al menos en los Estados Unidos, están virando mucho hacia el análisis cuantitativo. Entonces, tal vez el primer consejo sería repasar un poco matemática de la secundaria y asegurarse de que, digamos, está listo para tomar los cursos de estadística y demás que se requieren. Luego le diría que no pierda de vista la historia y las instituciones. Digo, aun cuando uno analiza datos, tal vez de bases de datos, digamos, lo que sucede es que cada vez hay más y más datos para analizar en grandes bases de datos o en análisis del lenguaje. Entonces, cada vez hay más herramientas y datos para analizar de manera cuantitativa, pero que no perdamos de vista también lo que es el centro, yo creo, de nuestra disciplina, que es el estudio del poder. Y en el estudio del poder, digamos, necesitamos tener en cuenta los actores políticos, sus preferencias, la historia de las instituciones, las reglas de las instituciones, en qué medida se cumplen, no se cumplen, digamos, limitan o facilitan la acción individual y colectiva, y coaliciones, y tener en cuenta coaliciones también. O sea que diría eso, diría prestar atención a la metodología sin olvidarnos de cuál es tal vez la sustancia de nuestra disciplina y no perder de vista esos grandes bloques, digamos, de analíticos, ya sea el tema que fuera que uno analice. Analiza. Una pequeña repregunta de eso que estamos hablando justo. Hoy en día se habla mucho de la cuantificación de la política o de la ciencia política, si queremos volverlo a nuestro rubro. ¿Qué pensás vos de eso? De se puede cuantificar todo y luego algunos resultados electorales o cosas así van un poco en contra capaz de ciertos estudios o ciertos análisis que parece que todo indica de cierta manera y después la urna dice otra cosa. Entonces, ¿qué te parece a vos esa cuantificación de la política? Sí,
Creo que todo lo que tiene que ver con métodos de encuestas han avanzado mucho, digamos, se piensa mucho cómo se hacen las preguntas, se ha testeado mucho, qué efectos tienen distintos encuadres, etcétera. Pero lo cierto es que hay veces en que la política está dentro de los márgenes de error, ¿no es cierto? Entonces es lo que ha estado pasando en contextos de alta polarización, es que es muy difícil predecir porque el voto está dividido, digamos, de manera casi igual entre ganadores y perdedores y con muy poco margen de diferencia, ¿no? Entonces hay un límite, yo creo, al tema de las encuestas. Bueno, y hay otros límites, ¿no es cierto? ¿Qué se cubre? ¿Cómo? Digamos, más y más las encuestas son telefónicas, online, entonces, digamos, tienen sesgos, para los cuales también se crean, digamos, controles, ¿no es cierto?, que dan cuenta de esos sesgos. En fin, ¿qué diría yo en la medida en que avanzamos con el análisis cuantitativo en la ciencia política? Lo que diría es que hay muchas preguntas que no se pueden analizar de esa forma y que son preguntas fundamentales y que debemos seguir preguntándolas y investigándolas. Entonces yo creo que también el enfoque cualitativo de procesos, de un estudio, digamos, mucho más cercano a lo que va pasando a lo largo del tiempo, tiene mucho valor también. Y de generación de sentidos, ¿no? O sea, porque también viene de otra tradición epistemológica, sí, claro, de entender el sentido de la acción y, y entonces permite dar mucha más textura a esos datos, aun si luego son parte de, digamos, una base y se analizan de manera cuantitativa. Creo que es importante entender la realidad social y política que analizamos de manera más fina a veces. Obvio. Llevándolo un poco más al caso, volviendo acá a la UBA en particular, hay un texto tuyo que se lee con Gibson, el de la unidad de palos, lo voy a leer para que sea completo, la unidad de palos, conflicto regional y orígenes del federalismo argentino, ¿no? O sea que, por ejemplo, se da en la cátedra Novaro. Y te quería preguntar, ¿qué te llevó a la investigación de ese tópico en particular? ¿Cómo fue el proceso de investigación? Sé que un poco lo nombraste con tu interés por la integración, por ejemplo, en el norte, pero igualmente, ¿cómo fue ese proceso en particular y bueno, ese estudio? Sí, bueno, le tengo que agradecer a Marcos Novaro por asignar el texto. Antes mencioné a Waldo Ansaldi como uno de mis mentores, a quien tengo mucho que agradecerle realmente porque me introdujo a la investigación social y a lo que era en ese entonces la sociología histórica. Y luego en mi doctorado, Edward Gibson fue mi director de tesis y también un muy buen mentor, profesor. Y Ed, que ha entrenado realmente a muchos estudiantes que pasaron por el doctorado de la Universidad de Northwestern, era muy generoso en coproducir con sus estudiantes, ¿no? Entonces, a poco tiempo de llegar a Northwestern, si bien yo me contrataba a veces como asistente de investigación en sus investigaciones, digamos, pero también me incorporó como coautora, digamos, y ese texto fue un poco el resultado de intereses comunes que teníamos. Él venía de estudiar la derecha en Argentina, bueno, había estudiado la Argentina ya por muchos años, y estaba pensando el tema de federalismo, que luego fue parte de un volumen editado que él publicó como editor. Claro. Creo que se llama El federalismo en perspectiva comparada, en donde contribuyeron Al Estepan, colegas de México,
bueno, no me acuerdo quiénes eran todos los colaboradores, estaba también Ernesto Calvo, con quien también en esa época estábamos trabajando en otro artículo con Ed Gibson, también los tres, sobre el tema de sobre representación de intereses provinciales en las cámaras de diputados y senadores. Y bueno, y con Ed empezamos a trabajar este paper histórico, en parte también porque yo traía la investigación que había hecho acá en la UBA, ¿no es cierto?, Claro. sobre redes de familia en el Estado oligárquico, y también el entrenamiento que había tenido con Waldo, porque el tema de consolidación del Estado-Nación era un gran tema de investigación en el grupo de Waldo. Y entonces empezamos a pensar, como que fuimos hacia atrás, ¿no es cierto?, la pregunta del federalismo, bueno, los orígenes del federalismo, y empezamos a discutir William Riker, que tiene un libro sobre federalismo que trata de explicar los orígenes del federalismo, más que nada pensando en los Estados Unidos, y sus tesis de que el federalismo era la consecuencia de el interés de estados en defenderse de una amenaza externa, no se aplicaba al caso de Argentina. Entonces, un poco, digamos, discutiendo con Riker sobre los orígenes del federalismo, y luego pensando también qué forma va tomando el federalismo en Argentina, este federalismo centralizado. Claro. ¿Cómo llegábamos a eso? Empezamos a escribir este paper juntos. El título es de Ed, o sea, la unidad a palos. Eso fue una cita que él encontró: haremos la unidad a palos, Eso fue la cita, y ahí quedó el título, así que el título es de él. Pero yo me acuerdo, digamos, trabajar juntos en las gráficas y en las tablas de cómo se coordinan el poder interprovincial y entre provincias y centro. Bueno, en fin, avanzamos mucho juntos en la discusión de ese paper. Y bueno, espero que eso conteste a tu pregunta, porque Sí, no sé. tenía una duda, retomando algo de lo que decías recién. Sabemos que Argentina tiene un federalismo marcadamente desigual y asimétrico. ¿Y qué lecciones cree usted que de esas buenas, si se quiere decir de alguna forma, prácticas del federalismo debería tomar para disminuir esas desigualdades? Es una excelente pregunta que, si me permitís, voy a reformular un poquitín. Obvio. Y me puedo estudiar también. Digamos, cuando pensamos en federalismos asimétricos como concepto, estamos pensando en federalismos que constitucionalmente otorgan diferentes tipos de prerrogativas a ciertas entidades subnacionales. Entonces, el ejemplo tradicional es Canadá, que para mantenerse unido, siendo un país digamos, con una división, un clivaje etnolingüístico, como que es la parte francesa de la parte inglesa, le dio a Quebec, la provincia, digamos, francófona, las prerrogativas que las otras 9 provincias no tienen, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es asimétrico. Hay una provincia o algunas provincias que tienen prerrogativas que las otras no tienen. En el caso de Quebec, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con políticas de regulación, que tienen que ver con el código, lo que sería para nosotros el Código Civil, todo lo que tiene que ver con familia, etcétera. Son cosas que se manejan de manera diferente. Claro. En Quebec que en las otras provincias. Eso es federalismo asimétrico. A veces, cuando se pensaba en España como un caso cuasi federal, porque en realidad la Constitución no habla de federalismo, pero sí da autonomías regionales, y Cataluña, por ejemplo, tiene un estatus diferente que otras regiones. Ahí también se podría hablar de un cuasi federalismo asimétrico. En Argentina lo que tenemos es una distribución muy dispar, si querés,
entre provincias de recursos, responsabilidades, tal vez autoridad, que en parte es resultado de una gran heterogeneidad interprovincial, ¿no es cierto? O sea, si nos ponemos a comparar las 24 provincias, encontramos que hay mucha disparidad, ¿no? 5 provincias más o menos fuertes desde el punto de vista de desarrollo económico, otras que tal vez no tanto. Y, digamos, históricamente, un país que ha estado muy concentrado tanto demográficamente como económicamente en la ciudad y provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces, digamos, sí tenemos esa desigualdad, si querés, interna, pero no lo llamaría necesariamente asimetría para no confundir con ese otro diseño realmente constitucional. asimétrico, Claro, digamos, porque en realidad en nuestra constitución todas las provincias son iguales. ¿No es cierto? Al menos desde el punto de vista de prerrogativas y autoridad. Pero yo sí creo que, como vos decís, algo habría que hacer para hacer un poco menos desigual a nuestro país. Digamos, entendiendo que el federalismo en parte busca reconocer diferencias entre las unidades, ¿no es cierto? No necesariamente plancharlas todas, pero creo que, digamos, algo que sería bueno, que no sé si nunca va a pasar, es redefinir la coparticipación desde una perspectiva más racional de eficiencia en la distribución de recursos, eficiencia en la recaudación, pero también en la distribución, que tenga en cuenta no solo la capacidad de recaudar, pero también las necesidades insatisfechas que puede haber en cada unidad. Entonces, por ejemplo, México lo hacía, en mi opinión, bastante bien esto, dividiendo la fórmula de distribución secundaria, o sea, existe la distribución primaria entre nivel federal y provincias, y luego la distribución secundaria entre provincias. Esa distribución secundaria entre provincias en México, al menos hasta donde yo chequeé, no creo que haya cambiado, se divide tanto por esfuerzo como por necesidad. Tanto esfuerzo fiscal se premia, pero la mitad. Pero la otra mitad de lo que se recibe está basado en necesidad no satisfecha, digamos, índices de pobreza, desigualdad, digamos, como se mida, ¿no es cierto? Entonces, algo así tendría más sentido que las fórmulas que nosotros tenemos, que están atadas a un devenir histórico, porque en realidad se establecieron en los 30, cuando se creó el sistema de coparticipación, se renegociaron algunas veces, pero siempre, digamos, es una negociación atada a lo que estaba antes, y que tiene tal vez, digamos, ciertas distorsiones históricas que ya no dan cuenta de las necesidades de las distintas provincias o de los incentivos que habría que generar para que haya tal vez un poco más de recaudación en algunas provincias. Sí, eso. Buenísimo. Sí, no, sí. No, lo iba a llevar a un plano más internacional de lo que veníamos hablando hace un rato, y viendo todo ese proceso que se da en la década del 90, de estados unitarios que buscan, tanto en Europa como en Latinoamérica, ¿no? Reformas y políticas descentralizadoras, ¿no? Uh-huh. Podemos ver, bueno, como mencionaba en Colombia, los gobernantes, la elección de gobernantes en las regiones, también se da en Italia este proceso, las devoluciones en el Reino Unido. ¿Qué evaluación haces sobre este cambio en la relación entre la política y lo territorial? Sí. Yo diría que soy en general partidaria de la descentralización. O sea, si yo tuviera que elegir entre ser partidaria o crítica, me pondría más del lado partidario, sin ser obsecuente y sin pensar que no hay críticas asibles a los procesos de descentralización. Pero yo creo que los procesos de descentralización política especialmente y fiscal especialmente son importantes para permitir que florezcan mil flores. O sea, en cierta medida yo creo que el dinamismo, la energía democrática, cívica, se encuentra a nivel comunitario. Se encuentra en los barrios, se encuentra en las comunidades, se encuentra
en ciudades o en pueblos que necesitan ese aire de autonomía política y fiscal para llevar a cabo sus proyectos. No soy así tan amiga de la descentralización administrativa, porque en muchos casos la descentralización administrativa ha sido un desligarse de responsabilidades que deberían ser responsabilidad de un nivel mayor de gobierno, en donde haya mayores niveles de inversión, mayores niveles de equidad a lo largo de las unidades subnacionales. Por ejemplo, la educación pública. Yo creo que la educación pública, si bien tiene que haber ajustes que sean importantes a nivel subnacional para dar cuenta de, por ejemplo, la interculturalidad, ¿no es cierto? No es lo mismo una provincia en donde hay pluralismo étnico que en otra que no lo hay. Entonces, mientras que es preciso ajustar planes de estudio, planes de enseñanza a las realidades subnacionales, también creo que habría que haber o tendría que haber un mínimo de garantías de calidad y de recursos, por ejemplo, que fueran por igual para todos los estudiantes de un país. Entonces, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la administración de tanto la escuela pública como la salud pública, yo creo que el Estado federal debería dar garantías de mínimos estándares comunes a todas las unidades subnacionales. Pero cuando se trata nuevamente de autoridad para hacer cosas y los recursos para llevarlas a cabo, yo creo que la descentralización es muy positiva. Entonces, a mí me parece que la elección de gobernadores ahora se eligen en todos los países, de América Latina. Chile, Uruguay fueron los más recientes, pero ahora, digamos, se eligen en todos. Y creo que eso permite realmente, como te decía, que haya más participación a nivel local, que haya más proyectos interesantes que tienen que ver con el nivel regional o local. Así que a mí me parece bien. ¿Existe la posibilidad de captura por élites corruptas? Bueno, sí, existe, como también existe a nivel nacional. Claro, o sea, la corrupción... Siempre puede suceder eso. La corrupción no es subnacional. No hay nada que diga que la corrupción es subnacional. Puede ser subnacional o puede ser nacional. Entonces lo que se necesita para eso son mecanismos de control, mecanismos de, no sé cómo se dice en español, accountability, de dar cuenta, de rendición de cuentas. Exacto, de rendición de cuentas. Y que eso funcionen bien. Pero digamos, los riesgos de la malversación de fondos existen a todo nivel. Claro. Entonces lo que hay que hacer para mí es apuntalar esas administraciones locales o subnacionales y hacer que rindan cuentas. Sí, muy de la mano de esto que estábamos hablando, de diferencias que pueden surgir tanto étnicas como lingüísticas dentro de capaz ciertas regiones dentro de algún país. Te quería preguntar qué desafíos y cómo puede combatir, no sé si la palabra es combatir exactamente, pero cómo puede el gobierno, el Estado, dentro de un federalismo institucionalizado, mantener a esas regiones o ciudades, como puede ser, por ejemplo, el caso de Cataluña, como sucede en Bélgica o Escocia, dentro del sistema todavía, donde las diferencias étnicas o también lingüísticas o culturales son fuertes, entonces no se puede correr por ese lugar, y donde está el lema de seguir juntos, cooperar y crecer, se pone un poco en duda, y también en contraposición a regiones como Valle d'Aosta o Trentino Alto Adige en Italia, donde logran incorporarlas, si bien con estatutos distintos, como dijimos antes, por ejemplo, que pasa con Quebec en Canadá, de manera institucional dentro de ese federalismo. ¿Cómo hace el federalismo para evitar que se le escapen, por así decirlo, ciertas regiones o ciertos lugares de interés? Bueno, vos acabas de dar una receta posible, que es la simetría. O sea, a regiones que tienen enclaves étnicos, culturales, lingüísticos, religiosos muy fuertes, se les dan prerrogativas que otras subunidades tal vez no requieren o no necesitan.
Entonces, eso es una forma y eso es la ventaja del federalismo, que te permite hacer eso, porque un sistema unitario no te permitiría hacer eso. Entonces, sí, yo creo que esa es una posibilidad. Y luego también, digamos, creo que habría que ser un poquito sospechoso de la idea de que todas las diversidades étnicas, culturales, lingüísticas, subnacionales son Cataluña, claro, o son Wales, ¿no? Gales o Escocia, digamos. Ahí estás hablando de unidades subnacionales con mucho desarrollo, con, digamos, una capacidad tal vez de ser independiente mucho más alta que la que se da en la mayor parte de los países del mundo. Como la Medialuna en Bolivia, por ejemplo. Claro, por ejemplo, o sea, eso fue un conflicto que fue político y que si bien adquirió, digamos, fue álgido en su momento, digamos, pasado el momento de aceptar la posibilidad de una conducción nacional indígena, como que el conflicto se apaciguó, porque fue posible negociar, fue posible mantener los arreglos económicos que esa élite cruceña tenía, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que hay veces que se confunde la plurinacionalidad con intentos de secesión. Y no es así. Digo, uno puede afirmar la identidad étnica, cultural, digamos, donde se aplique hasta religiosa, de una determinada subunidad, y eso no implica secesionismo. Hay formas de dar mayor autonomía a, como hablábamos, con asimetrías, por ejemplo, pero puede haber otras que van hacia el reconocimiento de la plurinacionalidad, porque lo cierto es que si bien América Latina tiene países que se pensaron erróneamente homogéneos, en la medida en que se van afirmando las identidades étnicas en gran parte del continente, porque es parte de un proceso, digamos, que se inicia tal vez en los 70, pero se afirma a partir de los 90 y se va consolidando a nivel internacional en términos de normativa que nuestros estados-nación han ratificado, sí. Estados mal llamados nación han ratificado. Digo, en la medida en que ese proceso se viene dando, un proceso de recuperación de identidades étnicas, de afirmación de identidades étnicas, lo que vemos es que nuestros estados mal llamados nacionales son estados plurinacionales. Y reconocer esa plurinacionalidad no implica secesión, no implica el fin del Estado como lo conocemos. Implica tal vez dar más potestades en la administración de cuestiones administrativas, más potestades no sé, para el registro de nacimientos, casamientos y defunciones, más potestades para lo que puedan ser, no sé, disputas o casos legales de baja cala. Es decir, hay formas en que se puede reconocer la autodeterminación de pueblos o mayor nivel de autonomía sin que eso implique secesión. Y de hecho, si pensamos en después del proceso de decolonización de África y Asia y después del proceso de reacomodamiento después de el 91, digamos, de lo que era la Unión Soviética, si pensamos desde entonces, en el siglo XXI, no ha habido muchos eventos secesionistas. No, es verdad. Entonces, digamos, es posible reafirmar el plurinacionalismo o las identidades que puedan estar concentradas en el nivel subnacional sin que eso implique sucesión. Y el federalismo ayuda, pero hay otras recetas también. Muy bien. Bueno, para finalizar este ciclo de entrevistas,
Se hizo un clásico, se podría decir, una especie de ping-pong de preguntas y respuestas, donde damos dos opciones, completamente informal, personal, un poco político, pero en fin, completamente informal, vuelvo a repetir. Así que le voy a ir tirando preguntas que debe responder. Si quiere puedo hacer una breve devolución, pero no es necesario. Perfecto. ¿Estados unitarios o federales? Bueno, obvio, federales. Sí, claramente quedó. Acomodar la diferencia. Bien. ¿El Pellegrini o el Nacional Buenos Aires? Tengo que decir Nacional Buenos Aires. Perfecto. Nobleza obliga. ¿Sociología o ciencia política? Esa es difícil, dados mis entrevistadores, porque mi Complejo. corazón dice sociología. Puedo hacer un paréntesis. Hace poco, la semana pasada, estuve en una charla con Juan Carlos Torre, le hicieron la misma pregunta y él respondió sociología también. Sí, es más vital. Es más vital. Te permite estudiar movimientos, actores. La ciencia política, tal vez porque está tan cercana al estudio de poder, como que se cristaliza más. Claro. La sociología yo la veo más innovadora. Me golpea un poco acá. Perdón. No, por favor. ¿Calabria o Pensilvania? Definitivamente Calabria. Ah, Especialmente en el verano, Sí. cuando los higos Sí. están maduros sí. y los tomates deliciosos. Sí, Y no, por último, ¿hot dog o choripán? Definitivamente choripán Bien. con una flauta del día, con crostra bien crujiente. Buenísimo. Y un poquito de chimichurri. Un Sí, poquito. claro, y Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y damos por terminada esta entrevista. Gracias a ustedes, por favor, chicos, gracias, muy Julián. amables. No, por favor.